¿Y qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Vamos a ir todos juntos. Dice, había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de tela de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar al sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que les acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de tela de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrado. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron
tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Preguntó: ¿por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las personas o naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarlos lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente alabando a Dios en el templo. Todo el relato, toda la historia que a nosotros nos debe de traer lo que Jesús dijo: paz a ustedes. Ahora, como les comenté la vez pasada, para nosotros es casi difícil poder entender estos hechos porque no estuvimos ahí y no sentimos lo que los discípulos, lo que las mujeres
su madre y todas las demás personas sentían al haber perdido a un ser querido como era Jesús. Pero lo maravilloso de todo esto es que aunque Jesús fue puesto en una tumba que no era de él, que alguien se la prestó, porque sabía Jesús de que no necesitaba comprar una tumba, porque él sabía que no iba a vivir en una tumba para siempre. Sabía que iba a morir, pero sabía que iba a resucitar. Pero aquí hay unas cosas que yo quiero dejarte un poco en claro en esta mañana, o por lo menos quiero ayudarte a que puedas entender lo siguiente. Cuando Jesús estaba en esa tumba, la Biblia dice que Jesús bajó a las profundidades de la tierra, exactamente al infierno, porque Jesús llevó todo el pecado y toda la maldad de toda la humanidad. Por eso Él se hizo condenar a sí mismo y fue a sufrir allá abajo lo que las personas no deberían de sufrir, lo que Cristo no quiere que ningún hombre, mujer o joven sufra después de morir: el castigo eterno, la muerte eterna, el sufrimiento eterno. Pero también Jesús bajó allá abajo para mostrarse a aquellas personas que no creyeron en Jehová Dios, que no hicieron las cosas bien como Él se las pedía, que no siguieron las leyes o los reglamentos que Dios en su momento pedía que se llevaran, para que pudieran entender que Dios lo que había prometido, Él lo había cumplido. Pero también Jesús fue a un lugar después de la resurrección, y dice que Él llevó a todos los justos que estaban en el huerto del Edén espiritual, o como Él lo explicó, en el seno de Abraham. Las personas justas como Adán, Noé que no murió, que murió, como Moisés, como otras personas justas que habían esperado la promesa del cumplimiento del Mesías y estaban ahí en ese lugar. Y dice la palabra del Señor que Él, cuando resucitó, llevó cautivo la cautividad para llevársela con Él delante del Padre. Ahora, los discípulos, por más que Jesús les haya explicado durante 3 años, por más que hayan dormido con Él, comido con Él, hayan visto los milagros que vieron, las resurrecciones que habían visto, escuchar las palabras magníficas y la explicación que solo a ellos el Señor Jesús les explicaba, las parábolas, porque tenía que cumplirse la escritura que oyendo no entendían y viendo la gente no podía ver, porque estaban cegados, como muchas personas hoy en la actualidad. Pero Jesús tomó ese tiempo con sus discípulos y les explicaba cada una de las cosas y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero algún día va a resucitar. Pero cuando llegó el día del padecimiento, cuando llegó el día de la muerte, cuando llegó el día de la sepultura, a ellos se les olvidó todo lo que Jesús les había dicho. ¿Por qué se les olvidó? Porque para poder nosotros abrir los ojos y para poder abrir el entendimiento, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando los ángeles le dijeron a aquellas mujeres: ¿qué vienen a hacer a este lugar? Pasen y miren, no está, Él ha resucitado como se los había explicado muchas veces. Y las mujeres todavía entraron, y cuando entraron encontraron su manto de lino en el que habían envuelto al cuerpo casi a la carrera, porque ya venía el día de
el día sábado, que era el día que no se podía hacer nada, así que a Jesús simplemente lo bajaron de la cruz, lo envolvieron y lo fueron a poner en ese lugar. Pero cuando Jesús resucitó, Él tomó ese manto y todavía lo envolvió y lo dejó bien puesto en el lugar. Como para poder dar a entender, hey, no me robaron. Nadie vino aquí a robar este cuerpo y solo dejaron tirado el manto. No, Él resucitó porque era una muestra de su poder, de su divinidad. Y el ángel le dice, vayan adelante porque Jesús va a llegar allá y Él se les va a presentar. Y Pedro todavía, angustiado, con sentimientos encontrados por haber negado a Jesús tantas veces, corre al sepulcro, entra por esa piedra que había sido removida, baja por ahí y encuentra lo que encontró. Y todavía Pedro se fue para su casa pensando, ¿será cierto? ¿Será posible? Y cuando todo esto estaba aconteciendo, 2 hombres de sus discípulos, que no eran de los 12, sino de los que seguían a Jesús, iban a otra ciudad, como decir a Cookville, y mientras ellos iban caminando, apareció Jesús, y les dijo, hey amigos, ¿para dónde van? Para Emaús. Muy bien, porque esa era la tradición, cuando se encontraban personas en el camino, juntarse para protegerse de los ladrones, de los malhechores. Y mientras iban caminando, los 2 hombres iban hablando con tristeza y con dolor de lo que había sucedido. Y Jesús les dice, ¿y de qué están hablando? Y le dicen ellos 2, y es que tú eres el único que está aquí en esta ciudad y no sabes de lo que ha sucedido. Y Jesús le dice, ¿y qué fue lo que sucedió? Cuéntame. Y le dice, de uno llamado el Cristo, al que servíamos, le seguíamos, estábamos con Él, comíamos con Él, vimos milagros con Él y pensábamos que ese era el Cristo, pero murió. Y en ese momento Jesús hace como que, me voy para la otra ciudad, ustedes se quedan aquí en Cookville, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Quédate, ya es tarde. Y lo convidaron a comer. Y mientras Jesús está ahí, les dice, ¿por qué son tardos para entender? Diríamos en Honduras, para poder entender. ¿Por qué son tan duros? Y empezó a explicarle lo que Moisés había dicho, lo que el profeta Isaías había dicho, lo que Jeremías había escrito, lo que el salmista había dicho de él. Y dijo, era necesario que el Cristo viniera y padeciera todas estas cosas para que después Él resucitara. Y cuando Él tomó el pan, lo partió. Como era la tradición, todo el mundo agarra un pan, lo parte y se lo come. Pero ese momento cuando Jesús parte el pan y lo bendice, dice que los ojos fueron abiertos y lo pudieron reconocer y dijeron, eres tú el Cristo. Y cuando lo reconocieron, ¡pum!, desapareció Jesús. Y estos 2 hombres no esperaron pasar la noche, agarraron su ropa y corrieron nuevamente para atrás a Galilea. Iban emocionados, alegres, queriéndole contar a todos los discípulos, a las mujeres y a las demás personas que habían visto al Cristo resucitado. Y cuando llegaron a la casa, se encontraron de que también ahí ya estaban hablando de esa noticia. Pero también quedaron así como, ¿y será cierto? ¿Será posible? Y mientras estaban ellos entre la duda, entre que sí, entre que no,
entre las emociones de que estará vivo, será cierto, de repente Jesús aparece en medio de todos ellos y le dice: ¿por qué dudan en su corazón? ¿Acaso no les expliqué todo esto que iba a suceder? Y ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma. ¿Verdad? La Biblia dice espíritu, pero pensaron que era un fantasma, era una aparición fantasmérica que había ahí en ese momento. Y Jesús le dijo: un momento, ¿cuándo han visto un fantasma con cuerpo? Toque aquí, meta mano aquí, meta dedo ahí abajo, miren mi rostro. Y todavía Jesús les da otra prueba más: hay algo de comer. Porque los espíritus no comen, los fantasmas no comen. Y entonces trajeron pan, trajeron el pescado, y ya me imagino a todos alrededor de Jesús, viendo cómo Él comía. Y cuando Él les está explicando todas estas cosas, entonces dice Él que el Padre va a abrir los ojos del entendimiento a cada persona para que puedan entender esto. Y esto es algo muy interesante, mis hermanos, porque yo le explicaba ayer al hermano Ramiro y a Marcos en la enseñanza que tenía con ellos, que lo más triste que yo como persona puedo sentir, cuando después de presentarle a Cristo Jesús a una persona y decirle: oye, mira, Cristo es tu Señor, tu Salvador, ¿te gustaría recibirlo en tu corazón? La respuesta más triste que uno puede escuchar es: déjame pensarlo, no estoy preparado, me voy a tomar un tiempito, no lo sé. Es que ese es un paso muy importante. Y hay otros de plano que le dicen: no estoy interesado en la religión. ¿Por qué? Porque los ojos espirituales no han sido abiertos, porque el entendimiento de las personas no ha sido abierto, y por eso tenemos que orar para que los ojos de los hombres, mujeres, jóvenes y niños se abran, para que el entendimiento de las personas, hombres, mujeres y niños, se puedan abrir y puedan entender que no es la tradición, no sea católica, evangélica y de todo lo demás, sino que es Cristo Jesús el que vive, el que está resucitado y el que quiere salvar su alma de la muerte eterna. Muchas personas están en este momento celebrando Semana Santa, unos en las playas, allá en mi país, otros en Florida, otros aquí golpeándose: pecador yo, miserable de mí. Otros tratando de no comer carne, porque es pecado. Y otros de no bañarse, porque también es pecado. Queriendo seguir tradiciones, queriendo mantener la tradición, pero eso no salva, eso no hace nada, eso no sirve de nada. Lo único que sirve es arrepentirse de todo corazón y decir: yo hago a un lado mi orgullo, mi altivez, y necesito a ese Cristo aquí dentro de mi corazón. Porque Cristo no te pide que seas perfecto. Sabe que nunca vamos a ser perfectos. Vamos a fallar desde que amanecemos hasta que anochecemos. Pero por eso Él nos ofrece su perdón, su sangre preciosa, para que nosotros en humildad le podamos decir: fallé, sí, metí la pata, me fui por el otro camino, volví a caer en el mismo hoyo, en la misma situación, perdóname, Señor. Y el Señor con amor dice: te perdono. Es que Dios no le va a negar el perdón a nadie. Pero el hombre y la mujer que es altiva y orgullosa de corazón, dicen: hasta que yo viva una vida bien, entonces voy a ir a la iglesia. Hasta que yo pueda realmente cambiar mi forma de pensar,
y yo poder dejar esta amistad y poder dejar aquel camino y dejar este hábito, entonces voy a entrar por esas puertas para adorar a Cristo contigo. Eso se llama altivez, orgullo y la peor mentira que el diablo le pueda meter a la mente a un hombre y a una mujer. Porque Dios, el Cristo, sentado a la mesa con prostitutas, cobradores de impuestos, con mentirosos, con ladrones, con gente bebedora, y los religiosos diciendo, tú eres uno como ellos. Y Jesús dijo, yo no he venido a salvar a los sanos, he venido a buscar a lo más vil de este mundo, a la persona más sucia. He venido a buscar y a sentarme a la mesa con el que ha sido despreciado por la sociedad y aún por las mentes de las personas educadas, que yo no me junto con ese ni con esa. Pero Jesús sí se sienta con ese y con esa. Y no importa el récord o el background, como dicen los americanos, la maldad, lo malo de su vida. Jesús dice, te amo, te perdono y te recibo en mi reino. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió por aquel que se cree que es bueno y Cristo murió por aquel que se cree el más malo. Cuando estaba un religioso orando, dijo Jesús, se puso a orar y dijo, Padre, gracias porque no me has hecho como este pecador que está aquí a la par mía orando. Gracias porque cumplo tu ley, porque voy los sábados a la sinagoga. Y dice Jesús que el otro hombre, el publicano, el malo, el que la gente despreciaba y el que estaba despreciando el que oró, dijo, Señor, solo ten misericordia de mí. Y Jesús le hace la pregunta a los discípulos y a las demás personas, ¿quién de los dos creen que Dios escuchó la oración? ¿De aquel que dijo, gracias porque no soy malo, ni soy como este? ¿O aquel que simplemente dijo de corazón, ten misericordia de mí? Porque trato de ser bueno, pero no puedo. Porque trato de no pecar, pero siempre peco. Porque trato de no mentir, pero siempre miento. Porque trato de no meter la pata, pero siempre me voy ahí. Pero si esa persona le dice, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, el Señor entonces viene y extiende su mano y te dice, sí te ayudo, no te juzgo, no te condeno. Morí por ti, di mi vida por ti, para eso estoy aquí. Y qué bonito porque Jesús viene y te agarra de tu mano, como cuando uno agarra al niño, y el niño a veces va caminando bien y se tropieza y uno lo vuelve a sostener. Así es el Señor Jesús con nosotros. Fallamos, mentimos, pecamos, tenemos los pensamientos más sucios que podamos tener. Podamos cometer los errores más horribles que podamos tener, y cuando sentimos que le decimos, Señor, no, suéltame, ya no quiero seguir porque soy malo, el Señor te vuelve a agarrar y te dice, no hay problema, mi sangre es más poderosa para limpiarte todo eso, y te voy a poner en pie, y te voy a vestir, y te voy a dar un nombre nuevo, y te voy a dar una persona nueva a tu vida. Ese es el Cristo que resucitó. Por eso resucitó Él. Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué son tardos? ¿Por qué no creen? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos, mis hermanos, de ir allá afuera y decirle a las personas, hey, Cristo resucitó y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y cuando todos sus discípulos ya lo habían visto a Él, habían visto comer con Él, Él los llevó afuera de la ciudad y dice que habían 500 personas, libro de los Hechos,
500 personas, porque dice que Jesús estuvo 40 días con ellos, volviéndoles a reexplicar todo lo que Él ya había explicado en 3 años. Solamente que esta vez Jesús les estaba abriendo los ojos y el entendimiento. 500 personas. ¿Por qué la Biblia habla de las mujeres, Pedro, los 2 hombres, las 500 personas, los discípulos? Porque la historia dice atrás que los religiosos pagaron dinero a los soldados que habían puesto enfrente de esa piedra, y cuando ellos vieron el temblor y los ángeles, porque ellos fueron testigos de la resurrección, se fueron con miedo a decir: hey, realmente resucitó el que metimos en esa tumba. Y los religiosos dijeron: te vas a callar, te vamos a dar dinero, y di que los discípulos robaron el cuerpo. Y así dice la Biblia, que sigue la tradición, que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Pero de eso a hoy, 2025, todavía seguimos hablando del Cristo resucitado, porque una mentira no puede pasar más de 100 años. Después de 100 años se descubre toda la verdad. Y Cristo se le presentó a las mujeres, a Pedro, se le presentó a los discípulos, se le presentó a los 2 en el camino, a los 500, porque tenía que haber muchos testigos de que el Cristo había resucitado. Y todavía se les presentó en el último día, y dice que fue alzado al cielo en cuerpo. Y mientras los discípulos lo estaban viendo, 2 ángeles aparecieron y dijeron: hey, ¿qué están viendo? Así como lo ven, así va a volver. Y por eso es la promesa que tenemos, que Cristo vendrá por tu vida, vendrá por mi vida. Y por eso creemos en el arrebatamiento, de que en un cerrar y abrir de ojos, todos nosotros escucharemos la trompeta del Señor y Él nos va a llevar. Y el apóstol Pablo dice: no sé si en cuerpo, que es lo que yo más deseo, dice él, pero si mi cuerpo muere, yo sé que mi Redentor vive, y Él también me levantará de entre la tierra y me volverá a mi cuerpo, y miraremos al Cristo resucitado. No sé si nosotros seremos esa generación que, estando vivos, escucharemos la trompeta del Señor. No sé si serán mis hijos, no sé si serán mis nietos, pero que la trompeta va a sonar, que Cristo va a venir, Cristo va a venir. Y por eso predicamos a un Cristo que Él está vivo. Amén. Pongámonos en pie en esta mañana. Vamos a hacer esta oración o esta declaración en el corazón. Quiero que digas conmigo de esta manera: gracias, Señor Jesús, por haber muerto en esa cruz, por haber sufrido. Gracias, Señor Jesús, porque tú resucitaste en el poder del Espíritu Santo. Y me has dado esa promesa que vas a retornar, y que mis ojos lo verán, y que mis ojos te verán. Gracias, Señor Jesús, porque estás vivo en mi corazón, porque has cambiado mi vida, porque me has transformado y me has hecho una nueva persona. Si en esta mañana uno de nosotros quisiera reconciliar con el Señor, o quiere aceptar a Cristo de todo corazón, solamente di esta oración conmigo ahí donde estás, y di: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón, reconozco que tú eres el Cristo, te pido perdón por mis pecados, por mis ofensas y por mis errores. Límpiame, purifícame, santifícame. Inscribe mi nombre en el libro de la vida.
y lléname de tu Espíritu Santo, que es tu promesa, Señor. Gracias por aceptarme tal como soy, con los errores que tengo. Pero gracias, Señor, porque me transformas y me haces una nueva persona y me haces tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por haber estado en esta mañana aquí con nosotros. Hoy domingo, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu hogar. Los espero el viernes, el miércoles nos vemos.